Hace muy poquito, hace unas horas nada más, que me bajé del avión y en pedacitos, porque fue una jornada larga, fueron casi una semana y anhelaba llegar, pero nuestro hombre interior se va fortaleciendo. La verdad que estaba en el avión pensando en que hoy íbamos a estar acá, un montón de hermanos, pastores, líderes, anhelando comer del pan de vida, ¿no? Son ámbitos de disfrute, de deleite. Lo celebro la posibilidad que me da Dios de disfrutar a Cristo en ustedes. Una de las cosas que quiero hablar con ustedes para poder cerrar un poco acerca de lo que estuvimos hablando en estos dos últimos encuentros es acerca de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿no? Porque nosotros deberíamos ser, según los apóstoles nos expresan, expertos en vida. Ese es el punto, ¿no? No expertos en la letra, sino expertos en vida. Ministros competentes de esta vida, de este pacto que es Cristo en nosotros, ¿no? Cuando Jesús dijo, yo los devuelvo al principio, ¿no? Porque Él es el principio, yo los devuelvo al principio, uno se pregunta, ¿qué había en el principio? Antes de que todo fuera creado. ¿Qué había? Solo vida. Vida. No habían estructuras, no habían doctrinas, no había nada de lo que tenemos ahora, solo vida, ¿no? Y el Señor dice, yo los devuelvo ahí. Si ustedes se complican con estructuras, con el debate de doctrinas, ustedes no van a ver aquello para lo que fueron creados. Yo los devuelvo a la vida. Y la vida está en el Hijo. Entonces, la vida es algo intrínseco, o sea, es algo que los científicos no pueden explicar. O sea, cuando algo surge la vida, o sea, pues ellos pueden atender situaciones orgánicas, pero no pueden dar vida, pues la vida no tiene explicación científica. Proviene de algo completamente superior, inexplicable, ¿no? Pero la vida está en el Hijo. La vida es algo intrínseco, o sea, cuando alguien nace, expresa vida. Pero después Dios nos da conocimiento acerca de esa vida para poder expresar esa vida, ¿verdad? Y eso no es algo que uno va a adquirir, sino que eso ya está en la naturaleza. Lo que hay que hacer es entrenar esa naturaleza, ¿verdad? Yo no me acuerdo si la vez pasada les dije cuántos hablaban inglés acá, pero capaz que pocos, ¿no es cierto? Pero la realidad es que todos tienen la capacidad para hacerlo. ¿Dónde está la diferencia? En el entrenamiento. Pero la naturaleza en la que Dios nos concedió está todo el poder para expresar por completo el propósito por el cual fuimos creados, llamados, escogidos, formados. Todo está ahí, en la vida increada de Dios, la vida del Hijo en nosotros. ¿No? Y el Señor dice, ustedes tienen que ser expertos en esto, la pericia tiene que estar en que ustedes conozcan esta vida. Y el Espíritu Santo no hace otra cosa más que darnos a conocer esta vida, no hace otra cosa. Porque todo está en esta vida, porque todo nos fue concedido en esta vida. Entonces no somos específicamente gente estudiando Biblia. Somos gente aprendiendo Cristo, que no es lo mismo. Podemos tener congregaciones 100% bíblicas y muertas, ¿no? Porque es una impartición de vida, ¿no? Insistimos,
Insistimos, el Señor nunca dijo anoten lo que estoy diciendo, Él dijo coman de mí. Pero si ustedes coman de mí, ¿no? Vieron que muchos de nosotros hablamos de nuestra relación con Dios o de la relación del Padre con el Hijo. Pero para que haya una relación tienen que haber dos o más de dos. Pero el Padre y el Hijo son uno. Y cuando nosotros fuimos al Hijo, Él vino a nosotros y nosotros le recibimos, nos hicimos uno con Él. O sea que la expresión apostólica acerca de lo que muchos le llaman relación, nuestra relación con Dios, nuestra relación con Cristo, en realidad ellos le dicen comunión, porque operan el uno. Compartimos la misma vida, lo vimos el encuentro anterior, lo que Dios llama comunión, lo único que Dios llama comunión, la comunión real, es compartir la misma vida. Y esa vida está en el Hijo, nos incluyó, nos hizo uno con Él, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que podemos compartir momentos, que podemos compartir, no sé, muchas cosas entre nosotros. Pero si son relaciones, si son momentos donde la vida del Hijo no está siendo compartida, no hay comunión. Entonces nos juntamos, amores hermanos, a comer pizza, qué sé yo, para tener comunión. Pero eso no garantiza la comunión, a menos que lo que esté en la mesa sea el pan de vida, ¿no? Es compartir la misma vida. Donde se necesita mucha enseñanza es porque lo que está faltando es, ¿qué? Vida. ¿No? ¿Quién le enseña, no sé, a un ciervo a correr? ¿Quién le enseña a un pájaro a volar? Si no van a ningún instituto teológico, si no van a ninguna escuela, ¿quién les enseña? Está en la vida que le fue concedida. La naturaleza que le fue concedida aporta toda la información, todo el ADN que Dios le concedió para expresar esa vida. ¿No? Lo mismo pasa en la vida del Hijo. Por eso, nuestro esfuerzo en querer aprender acerca de las Escrituras es buenísimo, porque las Escrituras dan testimonio de Él. Pero si a mí no me conduce al conocimiento de la vida, es información que está en una mente natural que odia la cruz y que lo va a usar para poner legalismo, que va a poner reglas, que va a poner leyes. Yo recordaba estos días una historia ucraniana donde cuenta que un rey, no sé si fue real o lo leí en la oportunidad, de un rey que sube con su siervo a un trineo tirado por los perros, y cuando están subiendo ven que viene una jauría de lobos y se dan cuenta que ya no les daba tiempo, que los iban a alcanzar, ¿no? Y que estaba destinada a perecer, digamos, a la muerte. Y lo que ocurrió fue que el siervo se arroja a los perros para que lo coman a él y el rey sea salvo, ¿no? Entonces uno de los que estaba ahí dijo, qué tremendo, ¿no? Es idéntica a la historia de la cruz. Y otro que estaba ahí dijo, no. Hubiese sido la historia de la cruz si hubiese sido el rey quien se hubiese tirado a la boca de los lobos para salvar al siervo, al esclavo, ¿no? Y cuando pienso en esto me doy cuenta que es por eso, hermanos, que le celebramos.
¿Me entienden? Es por eso que la religión es tan peligrosa, porque convierte ese acto de amor más supremo que jamás el hombre va a poder conocer en reglas, en leyes. Si la vida no se expresa, algo va a intentar sustituirlo. ¿No? Yo me acuerdo, en los 80 había una película, que capaz que alguno de ustedes se acuerda, que una persona se muere y les interesaba que esa persona todavía siga viva para otros intereses. Entonces iban por todos lados llevando el cadáver con unos anteojos negros, moviéndole las manos, ¿se acuerdan? Es la iglesia tratando de mantener un cuerpo sin vida como si lo tuviera. Para eso te tienen que mover las manos. ¿Por qué? Porque no está la vida. Se parece a alguien que está vivo, pero está muerto. Es lo que el Señor le dijo a los escribas y fariseos: ustedes parecen vivos, pero están muertos. Se ven hermosos por fuera, pero adentro hay muerte. Le hablaban al Señor de las leyes. Es tremendo. Sí, pero eso lo escribí yo, eso soy yo, eso me refiere a mí. Ahora estoy delante de ustedes y lo que les quiero decir: si no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. ¿Amén? Por eso hay que entender de que nosotros ya no somos seguidores de Cristo. Somos el domicilio de Cristo. Él vino a morar. Y somos uno. Expresamos su vida. Y es bien distinto, ¿no? Hay que entender que cuando Jesús decía: el que no toma su cruz y me sigue, estaba hablando de una figura del que había de venir. Él todavía no había sido impartido en vida. El misterio que estuvo oculto de tiempos eternos todavía no había sido manifestado, el misterio de su voluntad. Él tenía que sacarse el envase para poder impartirse en vida. Mientras tanto, estaba refiriendo lo que había de venir. ¿Verdad? Y entonces el Señor le dice a los apóstoles: el Espíritu Santo que estará siempre con ustedes, a partir de ahora, va a estar en ustedes. Y todos me conocerán. ¿No? Y yo voy a poner mi ley en su mente y en sus corazones, porque es vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros cuando Cristo es nuestra vida, ¿no? Y Dios nos da, por su Espíritu, el conocimiento de la vida, el obrar no es el nuestro, es el de Él. Entonces, ya es Él el que edifica la casa y no estamos trabajando en vano los edificadores. No estamos construyendo un edificio sin la vida, sino que estamos reproduciendo una edificación de vida, donde somos piedras vivas. Mirá, allá lo tenemos, mirá, al de piedras vivas, ¿o no? Un campeón. La vida tiene una ley, que es la ley de la vida, ¿no? Si ustedes se dan cuenta que su corazón late, y cuando su corazón late no le está pidiendo una opinión a usted para latir, porque eso, la ley está expresándose, y es la ley de la vida que se está expresando, ¿no? Uno sale a la calle y dice: qué calor o qué frío. ¿Y quién le dijo a usted que? ¿Quién le está diciendo que hace frío y que hace calor? La ley de la vida. Pero nadie se lo enseñó. ¿Quién se lo está enseñando? La naturaleza. Lo podemos ver. Entonces no fuiste a un maestro, a un profesor para que te explique cómo se siente el frío, cómo se siente el calor. Te lo explicó la ley del espíritu de vida. ¿No? Pero usted no me lo dijo, pastor. No. ¿Entienden? A mí no me lo enseñaron así. Sí, créanme, o sea, cuando estemos cara a cara con el Señor, no le va a poder echar la culpa a tu pastor. No,
Porque el Señor te dio un espíritu que te explica todas las cosas. Todo. Pero todo acerca de la vida que te fue concedida, en donde está el todo de Dios. Cuando nosotros vamos recibiendo entendimiento acerca del pacto eterno, ¿cuál es el testimonio común? Esto nunca me lo enseñaron. Esto a la gente le parece nuevo. Es una locura, no es nuevo. Es para lo que fuimos creados. Tiene el diseño eterno, nunca hubo otra cosa. Solo que ahora estamos empezando a conocer la vida que nos fue concedida. Eso no te lo podría haber explicado nadie, solo Dios lo revela, por su Espíritu. Entonces, estando cara a cara, vos no vas a tener excusa, porque Dios ya te dio su Espíritu para que te revele todo acerca de la vida que te fue concedida. Es tu responsabilidad. Siempre lo va a hacer. ¿Amén? Así que si hoy te quedó algo así por ahí con las antiguas congregaciones, pastores, ministros, este es el momento de decir, Señor, lo libero. Ahora me doy cuenta que ellos no tenían nada que ver. El problema lo tenía yo. ¿No? Vos imaginate que de repente vos tenés hambre. Claro, nadie te enseñó cómo tener hambre. Simplemente hay un bagre ahí que está picando. ¿No? Porque la vida tiene un sentir también. Es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el sentir que hubo en Cristo Jesús, en el cronos del hombre, en esta vida temporal, es despojarnos a nosotros mismos. Por eso el Señor se despojó a sí mismo. Sí, pero ¿cómo? ¿Viste? Porque no había pecado en él. Sin embargo, no había manera de ser absorbido por completo por el Padre, de ser uno, si ellos no compartían la misma vida, la misma voluntad. ¿Verdad? O sea, es que nosotros, el sentir que produce el Espíritu es el de anhelar esa vida. Y esa vida solo puede ser vista, expresada y conocida despojándonos de nosotros mismos. Despojándonos de todo aquello que no es Cristo, que no es esa vida. Por lo tanto, todo lo que me conduce al conocimiento de esa vida es a través de la obra completa de Cristo en la cruz. Es estando crucificado juntamente con Él, ¿no? Es resucitando juntamente con Él. Es estando sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Esa es nuestra condición. Porque eso ya ocurrió en Cristo, ¿verdad? Entender nuestra condición y actuar conforme a ello es lo que Dios le llama fe. Eso lo hablamos, identificamos quiénes somos, identificamos la realidad eterna, vivimos, actuamos conforme a esa realidad. Eso el mundo no lo tiene. Cuando alguien te dice yo tengo fe que va a salir campeón tal, olvídate, eso no es fe. La gente le dice, bueno, no tiene entendimiento porque no tiene el Espíritu de Dios, pero nosotros sí lo tenemos. Entonces, podemos comprender cuál es la obra divina, ¿no? Cuando la vida gobierna, podemos entender que todo lo que ocurre en la vida nuestra está determinada por la ley del Espíritu de vida. O sea, es conforme al diseño. Conforme al propósito eterno de Dios, que es el propósito por el cual creó todas las cosas. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Todo lo que no opera en el Espíritu de vida en Cristo Jesús está operando en otra ley. Y uno lo tiene que identificar, ¿no? Porque esa ley es la ley de la muerte. Expresa muerte. Aunque no estés muerto, expresa muerte. Expresa la naturaleza caída, ¿no? La obra de la carne.
O sea, es caro. Para vos, para tu familia, para la iglesia, es caro. Porque no deja ver la vida. No deja ver Cristo, ¿no? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, ¿no? ¿Cuál es? Que Él nos ha dado la vida. Y la vida está en el Hijo, ¿no? Y lo que tenemos que entender que la vida es interna, ¿no? O sea, si ustedes ven las situaciones que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida, muchos de nosotros podemos perder seres queridos y nos encontramos con la realidad de la muerte. Pero por más que ellos se fueron, nosotros tenemos que seguir viviendo. Porque la ley se expresa, la ley de la vida se expresa, determina. Y es interna, no está afuera, está dentro. Por eso la vida tuvo que venir a ser morada. Lo que no pasó con Adán. Si Adán comía del árbol de la vida, ¿dónde iba a tener la vida ahora? Interna. Pero eligió otro árbol. Ahora el Señor nos da la posibilidad de comer del árbol de la vida y ahora portamos la vida de Dios que mora en nosotros y nos devuelve al estado en como fuimos conocidos, no nos devuelve al Edén, nos devuelve al principio. ¿No? Y podemos experimentar la vida de Dios en nosotros. Es la misma expresión que el Señor tuvo con Nicodemo, ¿no? Diciéndole, mire, lo que es de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu, esa es su naturaleza. Es espíritu, es vida, ¿no? Y entramos por engendramiento, ¿no? O sea, por nacimiento. La vida se expresa comienza cuando somos engendrados, ¿no? Cuando el Espíritu nos engendra, ahí comienza la vida, comienza el milagro. Y pasan dos cosas. El Señor nos da su vida, que es divina, nos da su naturaleza, que es divina. Lo único que no nos da es la divinidad. No somos Dios. Pero portamos su naturaleza y su vida para poder disfrutar todo lo que Él es y darlo a conocer, porque fuimos creados para expresar a Dios. Cuando dice, todos nos conocerán, escribiré mi ley en su mente y en sus corazones, y yo haré. Eso es tremendo, ¿no? Porque yo le doy mi espíritu y yo haré, no ustedes. O sea, no es ahora, yo le doy el espíritu y ustedes con mi ayuda van a hacer. No, ya no. No yo, ya no. Yo haré. Y dice, la vida produce, la vida hace, la vida se expresa. Lo expresa Él, porque es Él quien se está expresando en nosotros, ¿no? Y yo haré. Eso es genética, o sea, eso es vida, ¿no? La vida es Zoe. Ya no somos nosotros. Y lo que tenemos que saber que esa vida es indestructible. Todo lo que está en lo eterno no puede ser tocado por el hombre, o sea, es indestructible, nada la puede destruir. No hay manera que yo sea herido, tocado, cuando lo que se está expresando es la vida del Hijo en nosotros. Si vos te ofendió algo, ¿quién se ofendió? ¿Cristo o tu carne? Ya está, identificaste al enemigo. Entonces vos no decís, bueno, esto se soluciona hablando con el hermano. No. ¿Dónde se soluciona?
En la cruz. Vos ya identificaste al enemigo. O sea, Cristo puede amar a sus enemigos. De tal manera que dio su vida por ellos. O sea, podemos amar con el amor que Dios da porque Dios nos dio su vida. ¿Por qué hablamos con el hermano? Por la medida de salvación del hermano. En cuanto a mí, está resuelto en la cruz. Cristo ya pagó, no hay deuda. Nadie me debe nada. Porque estamos en Cristo. Está todo pago. ¿No? ¿Sabes el trabajo que le ahorraría a los pastores si entendiéramos esto, ¿no? Las palabras que yo les he dado son espíritu y vida. Cuando hablamos de la palabra, hablamos de Cristo, ¿verdad? Y cuando Cristo se expresa como la palabra, eso es vida. Hermanos, tenemos que identificar. Es vida. Hay una expresión, bueno, que la expresión del nombre de Dios suena como la respiración, ¿no? Y cuando yo lo escucho hablar al Señor en Juan capítulo 3, Él dice, amados, es el viento. Así dice, es el viento. Somos guiados por el viento del Espíritu, ¿no? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que nació del Espíritu es Espíritu. ¿Y qué dice? No te maravilles de esto, de que tenés que nacer de nuevo, le dice el Señor a Nicodemo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Quién nos guía? El viento, el Espíritu, la respiración de Dios. O sea, ¿entienden? Es el latido de Dios, es la genética de Dios que se está expresando en una ley. Y esa vida es la que nos conduce. Preguntarle a alguien, o sea, alguien puede decir, bueno, ¿en qué momento nosotros vamos a dejar de comer para alimentarnos? Eso tiene un sentido, ¿no? Cuando uno va pasando los años y ya el cuerpo está achacado y se da cuenta de que el daño que le produjo el cuerpo fue porque comimos mal casi toda la vida. O sea, hubieron hábitos en nuestra vida que fueron dañando nuestro cuerpo, ¿no? Y a una edad en que ya en muchos casos es tarde, tenemos que aprender a alimentarnos, ¿no? Entonces, la iglesia come el pan de vida, no come otra cosa. ¿Cuál es el verdadero ayuno? No comer de otro alimento que no sea el pan de vida. No anhelar otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Ese es el verdadero ayuno. ¿No? Yo no sé, les conté, nosotros nos habíamos ido de una gira larga por Europa. Fueron como 25 días. Y justo Esteban, que era el más chico entre nosotros, el baterista, se había puesto de novio. Y así que estaba súper enamorado. Había costado ubicarlo y ahora estaba ahí con una chica preciosa que amaba a Dios. Ahora están casados, tienen 2 hijos. Y en esa época no estaba el 4G, no había nada, había que buscar Wi-Fi, ¿no? Entonces cuando encontramos algún lugar donde había Wi-Fi, no importaba si estábamos comiendo, qué estábamos haciendo, hay Wi-Fi, salíamos todos corriendo a hablar con nuestras esposas
y con nuestros hijos, porque es la cruz que portábamos en ese tiempo. Yo salía de casa y ya estaba pensando en volver, ¿no? Extrañar el estar en casa fue mi cruz y sigue siéndolo, ¿no? Yo escribí una canción que empieza diciendo eso: viajo esperando volver, refiriendo a la expresión de Pablo, ¿no? Si fuera por mí, bueno, que el original no dice prefiero partir y ir con el Señor, que es muchísimo mejor. Él dice prefiero regresar. Esa es la expresión en el original. Prefiero regresar a casa, ¿no? Y claro, ahí andaba él, viste, rondando a ver por dónde encontraba wifi, y que a la mañana no desayunaba porque extrañaba, que al mediodía comía casi nada porque extrañaba, que a la noche no quería cenar porque extrañaba, después no podía dormir porque tenía hambre, y así tuvimos los 25 días. Y yo observando eso, porque todos estuvimos enamorados de verdad, ¿no? En algún momento. Después viene lo mejor, que es el amor, ¿no? Pero en ese momento que uno comprende, me di cuenta de que había una figura del verdadero ayuno, que es cuando se silencian todos los otros apetitos solo por el deseo de estar con el bien amado. Es tan grande el deseo de estar, de disfrutarlo a él, que todos los demás apetitos se silencian, ¿no? Pero yo no puedo anhelar lo que no conozco, no puedo disfrutar lo que no valoro. Por eso necesitamos conocerle, y toda la obra del Espíritu no hace otra cosa más que darnos a conocer a Cristo, esta vida que nos fue impartida. Y cuando uno le conoce, el valor del tesoro es tan inimaginable, tan grande, que todos los demás apetitos se silencian, ¿verdad? Y Dios a eso le dice el verdadero ayuno. Ya no anhela ser visto, reconocido, ¿no? Sino que el Señor dice, mire, si ustedes quieren ayunar de verdad, traten de que la gente no los vea. No hagan, porque si la gente te ve y te lo agradece, esa es toda tu recompensa. Pero si no te ven, ya sabemos que el único que te ve, ¿quién es? Tu Padre que está en los cielos, ¿no? Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero se necesita alguien modelado por esta vida, ¿no? Para que pasen 5, 10, 15, 20 años y que el Adán que está dentro nuestro, la carne que está ahí rugiendo, ¿no? Odiando la cruz, diga, no me valoran, ¿no? Se necesita una obra genuina, eterna del Espíritu para que uno no esté buscando reconocimiento, el ser valorado, el ser tenido en cuenta, ¿no? Veneno para la expresión de la vida de Cristo. Pues no hay manera de detener la vida abre camino. Y si la vida está en vos no necesitas el reconocimiento de nadie, necesitas solamente que Dios vea y se glorifique viendo la expresión de la vida del Hijo en tu vida. Y si eso ocurre, Él determina los tiempos, los ámbitos de todo lo que Él va a producir en tu vida. ¿Lo creen eso, verdad? Yo a veces pienso que la frustración es un invento del ser humano, ¿no? Es poner expectativa en otro ser humano y que el otro ser humano no cumpla con las expectativas que vos tenés acerca de él. Pero eso no ocurre en un hijo. O sea, después que el Señor le dijo a Pedro, apártate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, no pones la mira en las cosas de mi Padre, sino en la de este mundo, inmediatamente después le dice, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué creen?
Básicamente por una cosa. Dios no tenía ningún tipo de expectativa en la humanidad de Pedro. Ninguno. Como no la tiene en la tuya ni en la mía. Olvídate, Dios no tiene ninguna expectativa en tu vida. Él solo. Toda su expectativa la tiene sobre su Hijo. En la vida que portamos. Por eso Él puede darte a vos una asignación dentro del cuerpo y poder confiar en eso, porque no está confiando en vos, está confiando en la vida que te impartió, está confiando en el Cristo que te habita. Y te pone como administrador de esa vida. Y es donde no podemos fallar, porque esa vida transforma todo lo que toca. ¿Verdad? Entonces no podemos fallar en esto, somos administradores de esa gracia. Y si no somos buenos administradores, la van a pagar tus hijos, la van a pagar tu matrimonio, la va a pagar tu familia. Generaciones perdidas, extraviadas, retrasadas, porque la iglesia no despierta a que no somos gente siguiendo leyes y reglas, sino expresando la vida de Dios, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Amén? Ahí no te cuesta perdonar, ahí gozosamente pones la otra mejilla, por el gozo. Tomamos la cruz por el gozo de ver la expresión de la vida de Cristo glorificado en nosotros. Es gozosa. Mateo 13:34 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. ¿Para qué? Bueno, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré mi boca. ¿Y qué dice? Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Los misterios de la vida. Para eso nos dio su Espíritu, ¿no? Para revelarnos los misterios ocultos. Nos dio lo que los apóstoles llaman la sabiduría oculta, la sabiduría divina, para conocer. Cuando uno ve el Génesis, lo que va a encontrar ahí es el principio, ¿no?, de la vida. Y cómo inmediatamente esa vida tiene que ser edificada, ¿no? La vida y la edificación. La vida y la multiplicación de esa vida, ¿no? Entonces, hacia Adán, inmediatamente hacia Eva, ¿no? Eva es como la que representa esa edificación. Carne de mi carne, huesos de mis huesos, ¿no? O sea, no hay nada que Dios llame Eva que no salga de Adán. No hay nada que Dios llame iglesia que no salga de Cristo, ¿no? Y la unión, esa unión que expresa el matrimonio, es quien expresa la relación de Cristo con la iglesia, ¿no? Que son uno, para expresar la vida que les fue impartida, ¿no? La vida de Dios. Por eso es importante, si ustedes van a las cartas apostólicas, no van a encontrar un concepto de discipulado. ¿Por qué? Porque ahora lo que hace la iglesia es engendrar hijos. Engendra hijos. Y es Dios quien forma. Él nos conforma a su imagen, es su espíritu. ¿Qué hacemos nosotros? Conducir a las personas a Cristo, para que encuentren todo en Él, para que la vida que le fue impartido les revele todas las cosas, les muestre todas las cosas. La Escritura, en quienes tienen mayor pericia por los dones impartidos, las asignaciones dentro del cuerpo, es poner esas barandas de las que hablábamos, ¿no? Como el bebé que empieza a caminar y uno lo va guiando, ¿no?
para que no se caiga de la terraza. Lo va guiando. Es una baranda. ¿Hasta cuándo? Hasta que está maduro, ¿no? Y puede expresar con pericia, y cuando es maduro puede guiar a otros. Pero la explicación está en la vida que porta el bebé, no en el maestro. Lo que hacemos nosotros es que conozca, conducirlo a que conozca la vida que le fue impartida. No es una enseñanza, es vida. No ganamos personas, engendramos hijos, la iglesia engendra hijos. ¿Eh? ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Estoy bien? Bueno, ¿cuánto me quedaría más o menos? ¿15, 20 minutos? Ok, ok. ¿Se acuerdan que veníamos entendiendo esta vida? Esta vida se expresa la vida en el cuerpo todo unido, ¿no? Todo unido, o sea, no hay manera de que haya un miembro dentro de tu cuerpo que funcione de manera separada, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Pablo cuando habla de la ley del espíritu y de vida, está diciendo, no separen lo que Dios unió. En realidad nosotros no lo podemos separar, pero estamos actuando en la mente equivocada que ve todo separado y actúa como si estuviera todo separado. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es entrenar la naturaleza en la mente de Cristo que ve todo unido para actuar conforme a la realidad que nos fue concedida, ¿no? Y entonces, ¿cómo se produce toda esta conexión de la que estábamos hablando? ¿No? En el encuentro anterior. ¿Mm? Acá estamos, ahora me acordé de dónde habíamos dejado. Ahí está. ¿Se acuerdan que hablamos de que cuando los apóstoles escriben acerca de nuestra conducta, no están creando nuevas leyes, como si fuera, digamos, antes en el antiguo pacto había leyes y ahora hay leyes en Cristo? No, no. Están diciendo, la ley está en el espíritu de vida, no la podemos crear nosotros. El apóstol lo que está diciendo es, si operan en la naturaleza correcta, van a poder identificar las leyes de vida. Esa ley ve todo unido. Entonces, cuando él dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿no es cierto? Es que si eso no está pasando, hay algo que está desconectado, porque el Cristo que habita en vos la ama de tal manera que dio su vida por ella para salvarla y para santificarla. Si ese amor no está produciendo, no es algo que tenés que aprender. Eso ya está en vos. ¿Por qué hacemos reunión de matrimonio nosotros? Porque vemos todo separado. ¿Entienden? No podemos ver todo unido. Entonces podemos tener gente que predica, que enseña, que llora y se emociona hablando del Evangelio, que escucha todos los mensajes de YouTube, pone todo el día canciones cristianas y maltrata a su esposa. O sea, estamos en la superficie, estamos mirando de la superficie, ¿no? Como pasar con el avión y uno por arriba de, no sé, ponerle de Guatemala y decir, ya conozco más Guatemala porque la vi, sí, la viste, pero eso no quiere decir que la conozcas, ¿no?
Hablamos desde la superficie, no conocemos la vida, porque la vida que está en nosotros ama hasta la muerte, apasionadamente. ¿No? ¿Qué es apasionadamente? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Porque hay un solo mandamiento, ¿no? Entonces, hay algo que yo estoy queriendo aprender, o sea, que estoy queriendo entrenar la naturaleza equivocada. ¿No? Porque, o sea, básicamente los problemas matrimoniales son que ella no es como a mí me gusta o él no es como a mí me gusta. Más o menos, ese definitivamente encierra todas las cuestiones, ¿no? Pero tu esposa no tiene que hacer como a vos te gusta. Si no, no va a ser como a Dios le gusta, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? La vida es una modelación, es todo lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Revelarnos el conocimiento de la vida que nos fue impartida para que esa vida sea expresada. Entonces, soluciona el tema de que vos le lleves bombones, rosas. No, olvídate. No se soluciona de esa manera. ¿Cómo se soluciona? Con una cruz, amado. La solución que Dios proveyó no es una aspirina, es una cruz. No es te ofendí, te doy esto, no. Quieren hacerlo, está bien. Te gusta tu esposa, hacelo. Pero tenés que saber que no atiende la enfermedad. No atiende la enfermedad mortal. ¿No? Lo que estás haciendo es porque estás operando en la carne. Y la carne tiene que morir. Porque cuando Cristo se expresa, ama. Ama. Ama con la vida que nos fue impartida, diseñada desde la eternidad. ¿No? Entonces Pablo está tratando de establecer las conexiones. Ustedes están operando en la naturaleza equivocada. Vieron que hay una ley dentro de la arquitectura. Bueno, yo soy arquitecto, ahora ya hace 5 o 6 años que no ejerzo, pero hay una ley que es que lo externo tiene que dialogar con lo interno, o sea que lo externo tiene que explicar lo que pasa por dentro en términos estéticos y funcionales, ¿no? Entonces, como vas yo digo, ¿no? Uno va a veces a casa de hermanos y cuando entra en la casa, uno entiende el espíritu, que créanme, habla. El desorden habla, porque eso está dentro. Uno expresa lo que es. Me impactaba a mí que los hermanos franciscanos, en la época en que Francisco vivía, ellos habían decidido vivir el Evangelio al pie de la letra, o sea, al pie de la letra, digo, en forma lineal. Sí había un problema teológico en eso, pero era admirable, ¿no? Entonces ellos no tenían posesiones. Entonces vivían como en chozas que podían desarmar y mudar. Yo decía, bueno, tenían piso de tierra, pero Francisco hacía a los hermanos limpiar, era impecable el orden, la limpieza, aunque no tuvieran porcelanato. Porque eso expresa que cuando hay la vida de Cristo se expresa un Dios de orden. Entonces no hay que ordenar la iglesia, tiene que crecer la vida, ¿no? Ese es el peligro de cuando nosotros hacemos encuentros de matrimonios, porque hay problemas matrimoniales, encuentros para padres, porque hay problemas con los hijos, y queremos atender el síntoma. Pero la iglesia tiene el remedio, porta el remedio de la enfermedad mortal. Seguimos haciendo encuentro para padre, para matrimonio, por supuesto, por supuesto. ¿Pero para qué? Para entrenar la naturaleza, donde está el buen padre, el buen esposo, la buena esposa, el buen hijo, porque todo está en Cristo.
Pues si queremos sustituir el obrar de Dios, encontrando pericia en profesionales o en la sabiduría humana, mezclamos la sustancia, ¿no? Me contó un hermano de Miami que un hermano que es piloto salió a pilotear un avión relativamente pequeño y cuando tomaron altura el avión empezó a fallar y parecía que se venía abajo. Y dice, tuve que poner toda la pericia, todo lo que había estudiado durante toda mi vida, toda mi experiencia para lograr salvar nuestra vida, poner de nuevo en tierra firme ese avión, y gracias a Dios lo lograron. Entonces dijeron, bueno, ¿qué le pasó? Bueno, es que alguien había puesto el tanque de nafta en un lugar muy frío, entonces condensó agua. Y ahí estaba la sustancia correcta mezclada con la sustancia incorrecta. Cuando uno mezcla la sustancia, viene el accidente, ¿no? Entonces tiene la mente de Cristo, que es todo lo que Dios llama vida, madurez, y la mente natural, ¿no? Que es todo lo que Dios llama muerte, inmadurez. Cuando uno quiere mezclar, ¿no? Porque la mente adámica es una mente trágica. ¿Cuándo aprende? Cuando se da el golpe. Ahora sí, pero no hacía falta. No hacía falta chocar, romper, herir, matar, para que ahora te des cuenta. Porque ya tenemos la ley del espíritu de vida. Pero hay gente que vos decís, se golpea y se golpea y se golpea y se golpea, ¿no? Y no termina de aprender. Porque tiene una mente trágica. La mente adámica es una mente trágica. Y no te forma el consejo, te va a formar la vida, ¿no? Y vas a tener que aprender a amar la mano que te disciplina. Lo que Pablo estaba tratando de expresar, él estaba tratando de expresar unido a aquello que la mente natural estaba separando, ¿no? Cuando hablaba con los hermanos de Corinto, tenían la vida, tenían los dones, pero estaban expresando todo separado, todas las sustancias mezcladas, ¿no? Entonces Pablo le decía, ¿cómo volver a la vida? ¿Cómo volver a la vida? Porque los dones están, la vida está. El problema es que son un desastre, mezclan todo. ¿Mm? Por lo tanto, si no separamos lo que Dios unió, amados, es Dios quien va a producir aquello que quiere producir en nuestros días. Y ustedes recuerden, si no lo hacemos nosotros, lo van a tener que hacer nuestros hijos. Eso implica una generación de retraso. Es muy caro. Es terrible. Se pierden muchas vidas. Veníamos en el auto con mi esposa compartiendo algo, un testimonio que me habían dado acerca de Dios le había hablado a una hermana, algo tremendo, pero créanme, tremendo. Quedé perplejo de la exactitud de la visión que Dios le había dado, quedé impactado. Una precisión teológica, escritural, hermosa. Y Dios le dijo, tenés que ir a ver tal persona. Lo que hizo, viajó en avión, bueno, de todo, para poder dar con esa persona. Pagó un precio tremendo. Y logra dar, porque una persona que tenía guardaespaldas, que logra dar. La persona lo mira, le sonríe, la toca así en el hombro y se va. Después que ella le cuenta lo que Dios le había hablado. Y para mí fue mirarme al espejo, hermanos. Porque a veces uno termina jornadas tremendas, larguísimas.
Y cuando ya no da más y parece que tu cuerpo no da más, hay 10 hermanos que te quieren contar que Dios le habló. Tiene un valor eterno. Así te caigas desmayado. Escuchá. Y veníamos hablando con Silvi acerca de toda la gente que nos contacta permanentemente de toda Latinoamérica por internet, ¿no? Lo encontramos a Cristo, encontramos la vida, lo encontramos. Pastores, líderes, ministros, ¿no? Cada uno con su testimonio. Y veníamos pensando, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos atendido a este? Si no hubiésemos atendido a aquel o al otro, que ya tienen ministerio, cientos de personas con ellos, predicando este evangelio, engendrando hijos, ¿no? Por haber prestado atención a algo que Dios ya había iniciado y que te lo estaba trayendo, porque Dios entiende que sos una pieza que Él utiliza en la expresión de su propia vida para el crecimiento y la edificación, el progreso del Evangelio, ¿no? El Señor decía, ¿qué día de reposo? Yo soy el Señor de día de reposo, mi Padre trabaja, yo también, ¿no? Que Dios lo logre en nosotros, amados. ¿Qué pasa cuando nos levantamos a la mañana y todo está bien, venimos a la tarde y todo está mal? ¿Qué pasó? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo que estaba pasando por momentos muy difíciles en un momento de su ministerio Spurgeon, y entra su esposa y lo ve así, todo preocupado, orando, preocupado. Y ella entra y lo ve así y dice, ¿qué pasó? Se murió Dios. Es de lo único que te tenés que preocupar, ¿no? Todo lo que está en Cristo está anclado en lo eterno. Es una vida indestructible. Solo que tenemos que saber quiénes somos en Él, quién Él es en nosotros. Tenemos que conocer esa vida. Si no, vamos a estar, como dice Santiago, ¿no? Como hombres de doble ánimo. Y lo único que expresa es la falta de vida. No es otra cosa. La respuesta siempre va a ser la misma. O sea, ustedes háganselo ustedes mismos. O sea, la respuesta de Dios a tu pregunta de por qué a la mañana está todo bien y a la tarde está todo mal, la respuesta de Dios a esa pregunta que vos le estás haciendo es, hijo, no separe lo que yo uní. Esa es la respuesta de Dios. ¿Cuántas veces escucharon algo yo hago todo bien, pero me sale todo mal? Tenemos que saber que el bien y el mal están en un mismo árbol, ¿no? Dios no nos hace gente buena, o sea, expresa Cristo. O sea, la iglesia no es una expresión de obras buenas o de servicio, sino más bien es la expresión de la vida de Cristo que produce buenas obras, ¿no? Si ustedes se quieren, digamos, si alguien se quiere relacionar con alguien que sea bueno, tiene que saber que las personas son buenas, malas, ¿no? El mundo está lleno de gente buena y mala, pero muerta. Todo lo que está vivo está en el uno, está en Cristo. Todo lo que expresa la vida expresa a Cristo, no lo puedes separar. Lo que está vivo está en Cristo. Hoy venía hablando con un muchacho, venía del aeropuerto, muchacho ya de 30 y pico de años, cristiano, y le dije, ¿cómo va tu vida? Y ahí estaba, le digo, ¿y conociste alguna hermana, alguna compañera idónea? ¿Estás de novio? ¿Te vas a casar? ¿Algo? Y no, viene lento el asunto.
Le digo, pero ¿dónde te estás buscando vos? Y no sé, yo voy a las reuniones. Ahí está el problema. No la vas a encontrar en una reunión. La tenés que encontrar en Cristo. No es lo mismo. Tu esposa está en Cristo. Dios ya te concedió todo. Tus futuros hijos están en Cristo. Tu familia, todo está en Cristo. El problema es dónde lo estás buscando, ¿no? Porque si vos no estás conociendo la vida, no vas a poder conocer todo lo que Dios ya te concedió en su propósito. Porque estamos completos en Él. Ahora, es capaz que esto te tenía que haber pasado hace 10 años, pero vos ¿qué estás haciendo? Distraído. Porque estás separando lo que Dios unió. Estás en otra. Entonces, si hay algo que hay que acelerar en la iglesia, no es llenar la agenda de actividades, es acelerar los procesos de asimilación de esta verdad, que es Cristo en nosotros, que portamos la vida eterna de su Hijo en nosotros, en donde ya nos fue concedido todo, todo. No somos gente esperando nada, porque ya tenemos todo en Él. Amén. Yo le agradezco su entusiasmo. ¿Eh? O están así medios como, quiero prestar atención. ¿Sí? Ok. A ver. Yo digo, porque hablan de la camisa y hay un aplauso. Wow. A ver. El Señor se ha glorificado en todo, amado. Así que recuerden eso, todo lo bueno y lo malo necesita una cosa, ser regenerado. Vieron que a veces, para algunas personas, el pastor es como la cuarta persona de la Trinidad. Y después se va porque no le gusta el pastor. ¿Qué pasó en el medio? ¿No? ¿Qué pasó en el medio? Justamente, nuestras expectativas no están en personas, están en la vida, está en la vida. Cuando yo miro a través de esa vida, puedo ver lo que Dios ve y gozarme en la realidad eterna. Entonces no me pone en conflicto con las vasijas, me pone en relación y en el disfrute del tesoro. Si funciona el principio del bien y el mal entre nosotros, vamos a ver todo separado. Y todo se va a expresar en decepción y apatía. ¿No? No, yo ya no sirvo más porque... Falta de vida. Falta de vida. Dios no viene a hacernos ni bueno ni malo. O sea, lo que viene a hacer es mudarnos a esa nueva creación. Y que podamos conocer y expresar esta nueva creación. Donde Dios hace todo en ella. Dios no hace otra cosa que no sea su voluntad en esa creación. Fuera de esa creación, Dios no hace nada y no conoce a nadie fuera de esa creación. Y Dios a eso le dice santificación. O sea, menos de nosotros, más del santo. ¿Amén? Entonces, si Él crece, crece la vida. Yo no sé si lo expliqué, lo dije, pero aclaro porque digo, no es que Cristo viene chiquito y va creciendo, ¿no? Yo digo crece, pero en el sentido, porque Él ya viene completo, ¿no? Yo digo, vieron que, bueno, acá no tienen par miles, pero estos que están acá, están los 500, los 1000, bueno, muchos tienen como paletas adelante para controlar el flujo de la luz. Si vos la cerrás por completo, la luz no penetra.
porque es un velo, estás poniéndolo en velo. La luz está al 100%, pero hay un velo que la tapa. ¿Cuál es el velo que está en nosotros? La carne, vos, ¿entendés? No deja ver la luz, que es Cristo. Pero por ahí las paletas se abren un poquito, empieza a verse la luz. Y ya cuando vos ves un poquito de luz ya te empezás a entusiasmar, porque empezás a ver. Entonces, hay hermanos históricos, ¿no? Que me escuchan, ustedes entienden cuando digo histórico, ¿no? Que vienen años de, bueno, y me escuchan y ya me ven casi como, sí, no sé. Bueno, no digo. Entonces, soy una figura conflictiva, ¿no? Y están ahí, y preguntan, y un día vienen, hace 2 domingos, vi un hermano, me abrazó de una manera y me dijo, lo vi, Fabián, lo vi, por fin lo vi. No sé qué pasó, ayer no veía, ahora veo. Se corrió un poquito la carne, entró un poquito de luz y empezaste a ver. Y cuando la carne se abre más, la paleta se abre más, ¿qué entra? Más luz. Y la luz crece. Pero la luz está al 100%, solo que... Exacto, se corre el velo, aumenta la luz. Y cuanto más vemos, mayor pericia. ¿No? Porque, ¿qué hace la oscuridad? La característica de la autoridad, de la oscuridad es que no ves. ¿No? Y cuando no ves, ¿qué pasa? Y chocás. Chocás con tu hermano, chocás con tu esposo, con tu esposa, chocás con tus hijos, chocás con Dios, chocás con su voluntad. Te pones en guerra con la cruz, no querés sufrir, ¿no? Porque no ves el tesoro. Cuando lo ves, tenés ganas de despojarte de todo, porque ahora entiendo, ¿no? El valor del tesoro. Pero si seguimos con las paletas cerradas y encima le ponemos... Porque vieron que un ciego en una casa, ¿qué tiene que hacer? Si entra en una casa nueva, tiene que estudiar toda la casa. Entonces sabe, acá está este ropero y vos no lo muevas de otra casa porque tiene que volver a empezar a estudiar todo, ¿no? Entonces se mueve con libertad porque sabe dónde está cada cosa. Así operan muchos hermanos, saben cómo conducirse dentro de la casa, pero están ciegos. Entonces de repente cambian de visión, ahora hay que empezar todo de nuevo, aprender dónde están todos los muebles nuevos, pero el problema es que si vos vieras, ya no hay doctrina que te atrape, porque estás viendo la vida, no estás viendo doctrinas. No vas a participar nunca de una iglesia comprando modas, porque lo viste. Lo viste. Todo el obrar de su espíritu para que le podamos ver. Amén. En la gracia, en su espíritu, en la naturaleza que nos fue impartida, está todo el poder para poder conocerle y expresar la vida para la que fuimos creados. Amén. Pericia. Amén. Bueno. Me agradó, ustedes saben que cuando uno le ve al Señor, entiende la cosmovisión, ¿no? Porque lo vi. Pero ahora que yo le vi, no es lo mismo, ¿no? Uno ve el planeta Tierra, ¿no? Lo puede ver desde lejos, pero después empieza un zoom, ¿no? Y empieza a penetrar, y después ve un bosque, y entra al bosque. Y cuando entra al bosque, sigue creciendo el zoom y ve toda la biodiversidad, ¿no? La vida, los microbios, las cosas de lo macro a lo micro, es todo maravilloso. Entonces, pero no podemos ir de lo macro a lo micro si no le vemos. Después podemos deleitarnos en esa vida, pero necesitamos verle.
Amén. Y una vez que le vemos, podemos ser ministros competentes del nuevo pacto para conducir a la gente a toda verdad, a que sean engendrados por el Espíritu y conozcan esta vida. Amén. Dios les guarde. Muchas gracias.